Marco de Luca agarró a la cuidadora por el cuello de su uniforme frente a todo su personal. Luego arrojó su expediente al suelo como si fuera basura. «¿Quién contrató a esta don nadie?», dijo con frialdad. «Parece que entró de la calle». Nadie respondió. Nadie se atrevió. Lena Carter se quedó muy quieta, con la mirada baja y las manos entrelazadas. No dijo nada. Ese silencio, esa quietud, un día pondría de rodillas al hombre más temido de Chicago. Lo haría sollozar bajo la lluvia, rogándole a una mujer moribunda que se mantuviera con vida. Si esta historia te conmueve, por favor, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y deja un comentario diciendo desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero ver hasta dónde ha llegado esta historia. Ahora, volvamos a donde todo comenzó. Ella había aprendido hace mucho tiempo que la mejor manera de sobrevivir en una casa llena de lobos era dejar de parecer una presa. Lena Carter no usaba colores vivos, no usaba perfume, no hablaba a menos que le hablaran, no se reía demasiado fuerte, no se demoraba en las puertas, se movía por el ático de los de Luca como el aire se mueve en una habitación, presente, necesaria y completamente desapercibida. Ese era el objetivo, esa era la estrategia, esa era la supervivencia. El ático de los de Luca ocupaba todo el piso 42 de uno de los rascacielos más caros de Chicago, y era el tipo de lugar que hacía que la gente común se sintiera pequeña en cuanto salía del ascensor. Suelos de mármol tan pulidos que podías ver tu propio reflejo devolviéndote la mirada como una advertencia. Techos que se extendían tan alto sobre tu cabeza que las lámparas parecían estrellas lejanas. Obras de arte en las paredes que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una década. Y guardias. Siempre guardias, de pie en las esquinas, cerca de las puertas, junto a las ventanas. Sus ojos se movían constantemente. Sus manos nunca estaban lejos de las armas enfundadas bajo sus chaquetas. Lena llevaba trabajando aquí 11 meses, 2 semanas y 4 días. Lo sabía porque los contaba. Cada mañana, cuando se despertaba a las 5:30 en la pequeña habitación de invitados que le habían asignado cerca de la entrada de servicio, contaba un día más. No por gratitud, no por resentimiento. Simplemente porque contar le daba algo a lo que aferrarse cuando todo lo demás parecía desvanecerse. Su trabajo, oficialmente, era cuidar de Isabella de Luca. Isabella tenía 71 años. Era la viuda del hombre que había construido el imperio criminal de Luca, desde cero. Y era la madre de Marco de Luca, quien había tomado ese imperio y lo había convertido en algo que hacía que el original pareciera modesto. Isabella también estaba perdiendo la salud, lenta y obstinadamente, y con una furia considerable. Su corazón estaba débil. Sus pulmones se llenaban de líquido algunas mañanas. Sus manos temblaban cuando intentaba levantar su taza de café. Y odiaba eso. Lo odiaba con una pasión que a Lena le recordaba extrañamente a alguien que nunca en su vida ha aceptado la derrota. Alguien que no puede entender por qué su propio cuerpo se atrevería a traicionarla ahora. Lena le administraba sus medicamentos. Lena monitoreaba su presión arterial. Lena le ayudaba a ir y venir del baño en los días malos. Y en los días buenos, se apartaba lo suficiente para que Isabella pudiera fingir que no necesitaba ayuda en absoluto. Lena le leía las novelas italianas que a ella le encantaban. Le llevaba sopa cuando el personal de la cocina se olvidaba. Se sentaba a su lado en silencio en las noches en que Isabella simplemente miraba el horizonte de Chicago y respiraba con mucho cuidado, como si incluso respirar requiriera una negociación. «Eres muy callada», le había dicho Isabella a Lena una vez, unos 3 meses después de empezar el trabajo. La estudiaba con ojos oscuros y agudos que no habían perdido nada de su astucia, incluso mientras el resto de su cuerpo se desvanecía. «La mayoría de la gente que trabaja aquí habla demasiado. Están nerviosos. Quieren que me agraden». Lena lo había considerado. «No estoy nerviosa», dijo con sinceridad. «No», asintió Isabella lentamente. «No lo estás. ¿Qué eres entonces?» Lena pensó en su hermano Danny, en el centro de rehabilitación en el lado sur de la ciudad. Pensó en las facturas médicas apiladas en el cajón de su mesita de noche en su apartamento, su verdadero apartamento, el que pagaba con el dinero que no gastaba en comida, ni en ropa, ni en nada que pudiera calificarse como una vida. Pensó en el número que revisaba en su teléfono cada día de pago, el total acumulado que nunca parecía bajar lo suficientemente rápido, sin importar cuántas horas trabajara. «Concentrada», dijo finalmente. Isabella la había mirado durante un largo momento. Luego hizo un pequeño sonido que podría haber sido de aprobación y se volvió hacia su ventana. Eso fue lo más cercano a un cumplido que Lena recibió en esa casa. De Marco de Luca no recibía absolutamente nada. Se lo habían presentado en su primer día. El jefe de seguridad de la casa, un hombre de cuello grueso llamado Caruso, manejó la presentación como si presentara a alguien a un mueble que se esperaba que mantuviera limpio. Marco la había mirado. La había mirado de verdad durante quizás 3 segundos, y luego había apartado la vista. No con desdén, exactamente. Más bien como un hombre que tiene demasiadas cosas importantes en la cabeza, mira algo que ha registrado como no importante y lo archiva inmediatamente en una categoría que no requiere más reflexión.
Ella era personal, era funcional, era invisible. Eso a Lena le venía perfectamente. Excepto que Marco de Luca era muy difícil de ignorar, incluso cuando intentabas hacerlo activamente. Tenía 38 años. Era lo suficientemente alto como para tener que inclinarse un poco al pasar por las puertas. Y estaba construido como alguien que había pasado mucho tiempo en situaciones donde ser fuerte era la diferencia entre vivir y morir, lo cual, dado quién era, probablemente era cierto. Tenía el pelo oscuro, los ojos oscuros y el tipo de rostro que habría sido atractivo en otras circunstancias. Líneas limpias, mandíbula fuerte, el tipo de rasgos que podrían haber pertenecido a un arquitecto, un cirujano o un profesor de algo serio. En cambio, pertenecían al hombre que controlaba el submundo criminal de Chicago. Tenía territorio desde la orilla norte del lago hasta el lado sur y hasta los suburbios. Tenía acuerdos con políticos, jueces y comisionados de policía, cuyos nombres aparecían regularmente en las noticias junto a palabras como integridad y servicio público. No sonreía a menudo. No levantaba la voz a menudo, lo que a Lena le parecía, a su manera, más aterrador que si lo hiciera. Lo había visto hablar muy bajo a un hombre que aparentemente no había seguido las instrucciones. Y lo que sea que Marco dijo en esas pocas frases mesuradas había puesto el rostro del otro hombre de un color que Lena nunca antes había visto en un ser humano. Dirigía su imperio desde el ático como un general. Hombres iban y venían a todas horas. Las conversaciones ocurrían a puerta cerrada, en voces bajas y controladas. Ocasionalmente, Lena pasaba por el pasillo con una bandeja de medicamentos o un juego de sábanas limpias. Y pasaba lo suficientemente cerca de la oficina de Marco como para captar una palabra o una frase. Números, nombres, ubicaciones, cantidades. Y aprendió muy rápidamente a desoír estas cosas de inmediato. Esa era otra habilidad de supervivencia. Lo que no sabías no podía matarte. Durante 11 meses había navegado este equilibrio perfectamente. Luego llegó la mañana en que Marco de Luca arrojó su expediente al suelo. Sucedió en el vestíbulo principal, 2 días antes de que todo se desmoronara. Lena había estado cruzando desde el pasillo de la cocina hacia el ala de Isabela. Llevaba una pequeña bandeja con los medicamentos de la mañana cuando escuchó la voz de Marco detrás de ella. No elevada, nunca elevada, pero con ese filo particular que tenía cuando algo realmente lo había irritado. ¿Quién autorizó otra contratación sin mi aprobación? La voz de Caruso detrás de ella, ligeramente ansiosa. «Señor, lleva aquí casi 1 año. Es la que cuida de su madre. Sé lo que hace. Pregunto quién lo autorizó. Trae su expediente». Lena siguió caminando. No se dio la vuelta. No se detuvo. Casi había llegado a la puerta del pasillo de Isabela cuando escuchó el golpe de los papeles contra el mármol y la voz de Marco de nuevo, todavía controlada, todavía fría. «Mira esto. Ninguna referencia que reconozca. Ni familia en la ciudad, ni conexiones con nadie que conozca. Que alguien me explique por qué tenemos a una completa desconocida viviendo a 40 pies del dormitorio de mi madre». Ya había cruzado la puerta. La dejó cerrarse suavemente detrás de ella. Se quedó en el pasillo durante exactamente 5 segundos, respirando de manera constante. Y luego continuó hacia la habitación de Isabela. Isabela estaba despierta, sentada contra sus almohadas, mirando a Lena con esa atención de ojos agudos que ponía en todo. «Pareces tensa», dijo Isabela. «Estoy bien», dijo Lena, dejando la bandeja. Marco dijo algo. Estaba preguntando por las credenciales del personal. No es inusual. Isabela hizo ese pequeño sonido de nuevo, el que estaba entre la diversión y algo más difícil de leer. «Mi hijo», dijo, «tiene los instintos de un hombre que ha sobrevivido tanto tiempo porque no confía en nada ni en nadie». Hizo una pausa. «No te lo tomes como algo personal». «No lo hago», dijo Lena. Y lo extraño era que lo decía en serio. Realmente no lo hacía. La sospecha de Marco no era personal, era profesional, era supervivencia. Y ella entendía la supervivencia mejor que casi cualquier otra cosa. Lo que le molestaba no era ser sospechosa. Lo que le molestaba era la conversación que escuchó 3 horas después. No se suponía que la escuchara. Estaba en la pequeña antesala adyacente al salón principal, cambiando una lámpara rota que el gerente de la casa le había pedido que arreglara. Y las voces atravesaron la pared con una claridad que sugería que los arquitectos del ático no habían priorizado la insonorización en ese lugar en particular. 2 de los hombres de Marco. No sabía sus nombres. Tenía como política no aprender nombres, pero reconoció sus voces del pasillo. El equipo de Vázquez atacó 2 de nuestros almacenes anoche en el lado sur. ¿Lo sabe el jefe? Le han informado, pero esa no es la parte que tiene a Caruso sudando. Una pausa. El sonido de algo siendo apoyado. Se dice que no van tras el territorio. Van tras la familia. La otra voz, más baja. Isabela. Eso se dice. Lena dejó de moverse. Se quedó muy quieta junto a la lámpara que se suponía que estaba arreglando, y escuchó el resto.
La organización Vázquez, una operación rival del lado oeste que había estado probando el territorio de De Luca durante la mayor parte de un año, aparentemente había decidido que la forma más eficiente de desestabilizar un imperio no era luchar contra él directamente, sino arrancarle el corazón. Isabella De Luca no era solo la madre de Marco. Era, según todos, la razón por la que la operación De Luca tenía la lealtad que tenía. Era la que recordaba los cumpleaños y los funerales. La que hacía las llamadas cuando el hijo de alguien se metía en problemas. La que había mantenido todo unido en los meses posteriores a la muerte del padre de Marco y antes de que Marco estuviera listo para tomar las riendas. Los hombres que trabajaban para Marco no solo le temían, amaban a Isabela. Y la organización Vázquez lo sabía. Las voces se alejaron, la conversación terminó. Lena terminó con la lámpara. Sacó las piezas rotas en una pequeña bolsa y las entregó al área de servicio. Y luego volvió a ver cómo estaba Isabela. Y no dijo ni una palabra sobre lo que había oído. ¿Por qué? ¿Qué diría? ¿Y a quién? ¿Y por qué alguien la escucharía? Ella no era nadie. Era invisible. Era personal. Esa noche llamó a Dani. El teléfono sonó 4 veces antes de que él contestara. Y ella supo por la forma en que dijo su nombre. Lena. Todavía un poco áspero, incluso después de 8 meses en el centro, que había sido un día difícil. ¿Estás bien?, preguntó ella. Sí, dijo él. Mejor. Cambiaron mi horario de terapia. La nueva consejera es buena. Lena es realmente buena. De hecho, ella escucha, ¿sabes? Como si realmente escuchara. Bien, dijo Lena, y lo dijo con todo su ser. ¿Cómo estás tú? ¿Estás comiendo? Había comido una barra de granola esa mañana y medio sándwich al mediodía que había tomado de la cocina. Sí, dijo ella. Suenas cansada. Siempre estoy cansada. No pasa nada. Cuéntame sobre la nueva consejera. Él habló durante 20 minutos. Ella escuchó cada palabra. Y cuando colgaron, se acostó en su estrecha cama en la pequeña habitación de invitados cerca de la entrada de servicio. Miró al techo e hizo los cálculos en su cabeza de nuevo, como siempre lo hacía. 2.400 al mes por el centro. Su sueldo era de 3.100 después de impuestos. El alquiler de su apartamento, que había estado subarrendando al primo de un amigo durante los últimos 9 meses mientras vivía aquí, le reportaba 800. Eso dejaba apenas nada para las facturas médicas. Y las facturas médicas eran un número que no disminuía, solo crecía. Y había dejado de mirar el total completo, porque mirar el total completo le dificultaba respirar. Solo necesitaba seguir trabajando, mantener la cabeza gacha, seguir siendo nadie. 3 días fue lo que duró ese plan. Porque la mañana después de que escuchó la conversación sobre la organización Vázquez, todo en el ático cambió. Lo notó antes de que nadie le dijera nada. Esta era otra habilidad que había desarrollado. No la habilidad de que le dijeran las cosas, sino la habilidad de observarlas. Los guardias en el ascensor se habían duplicado de la noche a la mañana. Los hombres que iban y venían de la oficina de Marco venían con más frecuencia y se iban más rápido, con rostros más tensos y pasos más rápidos. Caruso estaba en su teléfono casi constantemente, hablando demasiado bajo para que ella oyera algo, pero con la tensión particular en sus hombros que significaba que las llamadas no iban bien. Isabella también lo notó. «Algo está pasando», le dijo a Lena esa tarde. Su voz era firme, pero sus ojos seguían los movimientos fuera de su ventana de la manera en que los viejos soldados siguen la línea de los árboles. «No sé nada específico», dijo Lena con sinceridad. «No», dijo Isabela, «pero tú notas las cosas, ¿verdad?» No era exactamente una pregunta. «Noto que hay más gente en los pasillos de lo habitual», dijo Lena con cuidado, «y que el señor Caruso parece estar bajo algo de estrés». Isabella guardó silencio por un momento. «Mi hijo se encargará», dijo, no con esperanza, sino de manera definitiva. La forma en que se afirma un hecho que se ha verificado muchas veces. Él siempre se encarga. «Sí», dijo Lena, «pero esa noche el propio Marco vino a la habitación de Isabela, algo que hacía la mayoría de los días, generalmente temprano en la mañana antes de que su agenda lo consumiera, pero rara vez por la noche. Y Lena estaba allí, en la esquina, preparando los medicamentos de la noche, lo que significaba que estuvo presente en una conversación que probablemente no debía escuchar. Marco se sentó junto a la cama de su madre. Por un momento, solo la miró y su rostro hizo algo que nunca hacía en ninguno de los otros contextos en los que Lena lo había observado. Se suavizó. No débil, no vulnerable, solo humano. Solo el rostro de un hombre mirando a su madre. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Como una mujer que quiere una respuesta honesta», dijo Isabela. «¿Qué está pasando?» Una pausa. «Vamos a trasladarte mañana por la noche a la finca». La mandíbula de Isabela se tensó. «¿Es tan serio? Es una precaución, Marco». Otra pausa. «Hay amenazas creíbles. Las estamos tomando en serio. Estarás más protegida en la finca». Se inclinó y cubrió la mano de ella con la suya. «Necesito que confíes en mí. Siempre he confiado en ti», dijo Isabela en voz baja, «incluso cuando no estaba de acuerdo contigo. Lo sabes». «Lo sé», dijo él.
Se sentaron juntos por un momento en un espacio al que Lena no pertenecía, pero del que no podía salir sin llamar la atención. Mantuvo sus manos firmes en los frascos de medicamentos y sus ojos en la bandeja, y su presencia tan pequeña e inofensiva como pudo. Entonces Marco la miró directamente. Ella se encontró con sus ojos durante exactamente un segundo antes de volver a mirar la bandeja. Tú, dijo él, no con dureza, pero tampoco con calidez. La forma en que dices tú cuando reconoces la existencia de una herramienta que estás a punto de usar. Tú irás en el coche con ella mañana por la noche. Sí, señor, dijo Lena. Él la miró por otro momento y ella tuvo la extraña y desorientadora sensación de que realmente la estaba viendo. No al miembro invisible del personal, sino a ella, la persona real, por primera vez. No podría haber explicado qué le dio esa sensación. Solo algo en la calidad de su atención. La forma en que sus ojos no se desviaron de inmediato. Entonces Caruso apareció en la puerta y dijo su nombre en un tono que significaba que algo necesitaba ser manejado. Y Marco se levantó, apretó la mano de su madre una vez y se fue. Isabella miró a Lena. En el coche conmigo, repitió. Eso significa que te consideran segura. Lena pensó en lo que había escuchado a través de la pared. Desechable, habían dicho los hombres, aunque no hablaban de ella. Desechable era un concepto que entendía. Cuidaré de usted, dijo Lena. Ese es mi trabajo. Isabella la estudió por un momento con esos ojos agudos y cansados. Sabes, dijo lentamente, en 40 años de estar casada con el poder y luego ver a mi hijo heredarlo, he aprendido algo. Hizo una pausa. La gente que dice cosas como ese es mi trabajo generalmente quiere decir mucho más que eso. Lena no dijo nada. Empacó la bolsa de viaje de Isabela después de la cena. Colocó los medicamentos en su estuche de viaje en orden, etiquetados. Confirmó las dosis 2 veces. Preparó la ropa de Isabela para la noche siguiente. Cálida, cómoda, fácil de mover. Y la dejó en la silla junto al armario donde Isabela pudiera verla al despertar. Luego fue a su propia habitación y se sentó en el borde de su cama. Se permitió exactamente 5 minutos de algo que no era exactamente miedo, pero que se le parecía. Había escuchado lo que había escuchado. Había visto a los guardias, la tensión, la expresión del rostro de Marco cuando pensaba en la amenaza a su madre. Sabía, con la evaluación lúcida de alguien que había pasado toda su vida adulta teniendo que ver las cosas con precisión para sobrevivir, que mañana por la noche no iba a ser un traslado de rutina. Llamó a Dani de nuevo. No contestó. Era tarde. Probablemente estaba dormido, lo cual era una buena señal, ya que el sueño era algo con lo que había luchado durante años. Y le dejó un mensaje de voz. «Hola», dijo. «Soy yo. Solo quería oír tu voz. Estoy bien. Todo está bien. Te llamaré este fin de semana. Te quiero». Colgó. Se sentó por otro momento, luego se acostó, todavía completamente vestida, y miró al techo. Y contó los días de nuevo. 11 meses, 2 semanas y 5 días. Dani estaba mejorando. La consejera era buena. Estaba durmiendo. Eso era algo. Eso era todo. Cerró los ojos. Afuera, Chicago se apretaba contra las ventanas, 42 pisos de ella. Abajo, toda la ciudad brillante, violenta y complicada. Y en algún lugar de sus barrios del lado oeste, algo que Lena aún no sabía, estaba siendo cargado en vehículos, revisado por última vez y puesto en marcha. Hacia una noche lluviosa, una estrecha zona de construcción y 5 balas que lo cambiarían todo. Pero eso era mañana. Esta noche, la chica invisible dormía. Y en el pasillo, por razones que él no habría podido explicar y probablemente no habría reconocido si se lo hubieran preguntado, Marco de Lucas se detuvo frente a la puerta de la pequeña habitación cerca de la entrada de servicio por un momento. Solo un instante más de lo que el ritmo de su caminata requería, antes de continuar. Se despertó antes de que sonara su alarma. Eso era inusual. Lena era una durmiente disciplinada. No porque el sueño le viniera fácilmente, sino porque se había entrenado para usar cada minuto de él de la misma manera que usas cada trozo de comida cuando no hay suficiente. Pero a las 4:47 de la mañana, 13 minutos antes de que su alarma estuviera programada para sonar, sus ojos se abrieron y estuvo inmediatamente despierta por completo. Sin somnolencia, sin un regreso gradual a la conciencia. Simplemente despierta, como los animales están despiertos cuando algo en el aire ha cambiado. Se quedó quieta por un momento, escuchando. El ático por la noche tenía sus propios sonidos, el bajo zumbido del sistema de ventilación, el ascensor distante, el paso ocasional de un guardia haciendo su ronda. Había memorizado todos estos sonidos durante 11 meses, de la misma manera que memorizas los sonidos de un lugar del que no estás completamente seguro de que sea seguro. Y ahora mismo, a las 4:47 de la mañana, había más pasos de lo habitual. Más voces, demasiado bajas para distinguir palabras, pero con una frecuencia lo suficientemente alta como para sentirlas. Una especie de vibración en las paredes. Algo había sucedido durante la noche. Se levantó, se vistió rápidamente y fue a ver a Isabela.
Isabella ya estaba despierta. Estaba sentada en la silla junto a la ventana, con su bata, las manos cruzadas en su regazo, y miró a Lena cuando entró con la expresión de una mujer que había estado despierta durante horas y ya no quería fingir lo contrario. «Cambiaron la hora», dijo Isabela. «Nos vamos a las 8 de esta noche en lugar de a las 10. ¿Dijeron por qué?» «Nunca dicen por qué». Una pausa. Marco estuvo aquí a las 3 de la mañana. Pensó que estaba durmiendo. Su voz era seca. «No he dormido más allá de las 3 de la mañana desde 1987. Lena dejó la bandeja de medicamentos. «¿Cómo se siente? ¿Como una mujer que es movida en un tablero de juego?» Isabella se miró las manos. «Odio esto. Siempre he odiado esto. ¿Esta espera? Ser protegida, ser la cosa que todos intentan mantener a salvo». Levantó la vista. «Tú entiendes eso, ¿verdad? A ti tampoco te gusta que te manejen». Lena midió los medicamentos de la mañana sin responder de inmediato. Luego dijo: «No tengo mucha experiencia en ser manejada. Nadie ha pensado nunca que valiera la pena el esfuerzo». Isabella guardó silencio por un momento. «Entonces eran tontos», dijo simplemente, y extendió la mano para recibir las pastillas. La mañana pasó rápido después de eso. Demasiado rápido. El tipo de rapidez que se siente coreografiada, donde a todos se les ha dado un papel y una marca que alcanzar. Y todo tenía la energía frágil de un plan que se ha ensayado demasiadas veces para sentirse natural. Caruso informó a la casa a las 7. 3 vehículos, Marco en el de adelante, Isabella y Lena en el todoterreno del medio con 2 guardias, un tercer vehículo detrás como seguridad de cola. La ruta había sido seleccionada. Caruso dijo esto con un énfasis particular, como un hombre que quería que supieras que profesionales serios habían tomado decisiones serias. Y los llevaría por el corredor este, hasta el estacionamiento seguro, y a una ruta que los llevaría a la finca en aproximadamente 40 minutos. Lena escuchó todo esto desde el fondo de la habitación, cerca de la puerta, en su posición habitual, presente, discreta, catalogando. Y algo le molestaba. No podía nombrarlo de inmediato. Era el tipo de cosa que vive justo debajo del nivel de la articulación. Una incorrección que sientes antes de poder explicarla. Le dio vueltas mientras ayudaba a Isabela a vestirse, mientras empacaba los últimos medicamentos en el estuche de viaje, mientras hacía la última revisión de la habitación que había sido el mundo de Isabela durante los últimos meses. La ruta. Eso era. Había oído a Caruso decir la ruta, no las calles específicas, sino la dirección general, el corredor general. Y había pensado sin querer, sin poder evitarlo, que esa es la opción obvia. Lo que significaba que cualquiera que conociera la operación de Luca lo suficientemente bien como para planear una emboscada también lo sabría. Casi dijo algo. De hecho, abrió la boca, de pie en el pasillo fuera de la habitación de Isabela con el estuche de viaje en la mano. Y casi le dijo algo a uno de los guardias, uno más joven, Petrov, que era el único en la casa que le había hablado voluntariamente, que una vez le había pedido su opinión sobre qué analgésico era mejor para una lesión en el hombro, y a quien, por lo tanto, consideraba en su muy limitado paisaje social algo parecido a un ser humano. Pero Petrov estaba en su radio, escuchando atentamente, y su rostro tenía esa particular expresión cerrada de alguien que recibe información que requiere un procesamiento inmediato. Y Lena pensó en lo que era ella. Nadie, personal invisible, una mujer contratada para darle a una anciana sus pastillas y leerle novelas italianas. Y cerró la boca. Cogió el estuche de viaje. Siguió a los demás hacia el ascensor. Marco ya estaba en el vestíbulo cuando bajaron. Vestía ropa oscura y hablaba en voz baja con 2 hombres que Lena no reconoció, más grandes que los guardias habituales, con esa cualidad específica de quietud que sugería la violencia profesional como una práctica rutinaria. Miró hacia el ascensor cuando se abrió. Sus ojos fueron inmediatamente a su madre, revisándola de la manera en que se revisa algo precioso, rápida y completamente. Luego se posaron en Lena, solo por un segundo, con esa misma calidad de atención que había sentido la noche anterior. Luego apartó la vista y volvió a su conversación. Isabella pasó junto a su hijo sin detenerse, pero al pasar extendió la mano y le tocó el brazo una sola vez, brevemente. Y la mano de Marco subió y cubrió la de ella durante exactamente un segundo antes de que ambos continuaran moviéndose en sus respectivas direcciones. Fue tan rápido que la mayoría de la gente no lo habría notado. Lena no se lo perdió. Subieron a los vehículos en el estacionamiento seguro. Isabella se movió con cuidado hacia el todoterreno del medio, y Lena se sentó a su lado. Los 2 guardias tomaron los asientos delanteros. Las puertas se cerraron. El motor arrancó. El sonido lo cambió todo. Apagado, presurizado, la particular cualidad cerrada de un vehículo blindado. Y luego se estaban moviendo. Isabella se acercó sin mirar a Lena y le tomó la mano. Lena la sostuvo. No hablaron. No había nada que decir que hiciera esto menos de lo que era. La mano de Isabela era delgada y fría, y se aferró con una firmeza que era una declaración en sí misma. Esta mujer había pasado por cosas que Lena no podía imaginar.
Lo que fuera que estuviera sucediendo fuera de estas ventanas no era la primera vez que se sentaba en un coche blindado y esperaba. Llevaban 12 minutos de viaje cuando Lena lo sintió de nuevo. Esa incorrección, esa calibración particular de algo que no encaja. No tenía un asiento junto a la ventana. Isabella estaba en el lado de la ventana y Lena en el medio, y no podía ver mucho. Pero podía sentir los giros, izquierda, izquierda, y luego una larga derecha. Y había prestado atención a la descripción de la ruta, y esto no coincidía. «Oye», le dijo al guardia en el asiento del pasajero, no en voz alta, solo lo suficiente. «Esto no se siente como la ruta del corredor este». El guardia se giró a medias. «Ruta ajustada, de último minuto. No te preocupes. ¿Quién la ajustó? Por encima de mi nivel». Se volvió hacia adelante. La mano de Isabela se apretó ligeramente sobre la de ella. Lena miró la nuca del conductor. Miró los hombros del guardia. Pensó en la organización Vázquez. Pensó en amenazas creíbles. Pensó en la palabra que había llegado a través de la pared hace 2 días. No tras el territorio, tras la familia. Pensó en cómo una ruta ajustada, anunciada en el último minuto sin explicación en un convoy que transportaba a la única persona que una organización rival había señalado específicamente, era o una decisión de seguridad profesional tomada por personas que sabían lo que hacían, o era algo completamente diferente. «Señora De Luca», dijo en voz baja, «¿sabe Marco que se cambió la ruta?» Isabella la miró. «¿Por qué no lo sabría?» «No lo sé. Solo quiero confirmar algo». Se inclinó hacia adelante. «¿Puede contactar a Caruso por esa radio?» El guardia en el asiento del pasajero se giró por completo ahora. «Señora, relájese. Sabemos lo que hacemos». «Estoy segura de que sí. Solo me gustaría oír a Caruso confirmar el cambio de ruta. Así no es como funciona esto. Entiendo eso. Pero el medicamento para el corazón de la señora De Luca requiere...» Alcanzó el estuche de viaje, haciendo sus manos muy deliberadas y visibles. Un manejo muy específico. Y si vamos a un lugar diferente al esperado, necesito asegurarme de tener el correcto. Está bien. El guardia tomó su radio. «Caruso, aquí Carter. La mujer en el vehículo 2 quiere confirmación de la ruta. Cambio. Estática». Luego la voz de Caruso, ligeramente comprimida. «¿Cuál es el problema?» «Está preguntando por el cambio de ruta». Una pausa, más larga de lo que debería haber sido. «¿Qué cambio de ruta?», dijo Caruso. El guardia en el asiento delantero se quedó muy quieto y entonces todo sucedió a la vez. La radio explotó con voces. Caruso, Marco, otras señales de llamada que Lena no conocía, todas de repente fuertes, todas de repente urgentes. El conductor agarró su radio y empezó a hablar rápido. El guardia en el asiento del pasajero ya tenía su arma fuera antes de que Lena procesara por completo que se había movido. La voz de Marco cortando todo lo demás en la radio, nítida y absolutamente controlada. «Todas las unidades, aborten. Aborten la ruta. Deténganse y mantengan la posición. Ahora». El todoterreno se detuvo bruscamente. Isabella hizo un pequeño sonido, no de miedo exactamente, más bien de reconocimiento. El sonido de alguien que ha oído este tipo de urgencia antes y sabe lo que significa. «¿Qué está pasando?», dijo. Su voz era firme, esa firmeza de los De Luca, esa negativa absoluta a quebrarse. «Nos quedamos aquí», dijo el conductor. «Órdenes del jefe». Afuera podía oír, incluso a través de las puertas blindadas, el sonido del vehículo de cabeza deteniéndose delante de ellos. No podía oír nada más, lo que significaba que Marco aún no se había dado la vuelta, lo que significaba que estaba esperando información. Su corazón martillaba. Apretó su mano sobre la de Isabela y mantuvo su respiración controlada. Porque si entraba en pánico, Isabela lo sentiría, e Isabela no podía permitirse el pánico ahora, no con su corazón. La radio se silenció durante aproximadamente 45 segundos. 45 segundos es mucho tiempo cuando estás sentado en un vehículo blindado en medio de Chicago, preguntándote si alguien está a punto de intentar matar a la mujer cuya mano está sosteniendo. Luego la voz de Caruso volvió, baja, rápida, profesional. «La ruta está comprometida. Repito, la ruta está comprometida. Tenemos ojos en una posición de preparación a 2 cuadras de aquí. Estamos desviando». Isabella cerró los ojos durante exactamente 3 segundos. Luego los abrió. «Alguien de adentro», dijo, no como una pregunta. «Aún no lo sabemos», dijo el guardia. «No seas estúpido», dijo Isabela en voz baja. Las únicas personas que conocían esa ruta estaban dentro de esta casa. El silencio que siguió a esa declaración tuvo un peso particular. Mantuvieron la posición durante 11 minutos. 11 minutos de la radio yendo y viniendo, del conductor y el guardia intercambiando miradas rápidas, de Isabela sentada con la terrible quietud de alguien que se mantiene entera por pura fuerza de voluntad. Lena siguió sosteniendo su mano. Luego la voz de Marco en la radio. «Nos movemos a la nueva ruta. El orden de los vehículos se mantiene. Todos juntos». El motor arrancó de nuevo e Isabela se giró para mirar a Lena, mirarla de verdad.
de la misma manera que la había mirado ese primer día con esos ojos agudos que no se perdían nada. Y dijo muy bajo, «Tú lo sabías». «No lo sabía», dijo Lena. «Sentí que algo andaba mal. Le preguntaste a Caruso». «Solo quería confirmar». Isabella guardó silencio por un momento. El vehículo comenzó a moverse de nuevo, con cautela, en una dirección diferente a la de antes. «Mi hijo tiene a 100 personas trabajando para él», dijo. «Gente de inteligencia, gente de seguridad, hombres que han estado haciendo esto durante 20 años». Hizo una pausa, y una cuidadora hizo la pregunta correcta. Lena no dijo nada. «¿Por qué?», dijo Isabela, no acusadoramente, sino con genuina curiosidad. «Podrías haberte quedado callada. Podrías haberlo dejado pasar. No tenías ninguna razón para hacerte notar». Lena pensó en esto honestamente. «Usted me estaba sosteniendo la mano», dijo finalmente. «No iba a dejar que le pasara algo mientras me sostenía la mano». Isabella la miró durante otro largo momento. Luego se volvió hacia adelante de nuevo, pero no soltó la mano de Lena. Llegaron a la finca. La nueva ruta añadió 22 minutos al viaje, y para cuando cruzaron las puertas, todo el cuerpo de Lena tenía la sensación pesada y agotada de la adrenalina sostenida finalmente liberándose. Ayudó a Isabela a salir del vehículo. Caminó a su lado por la entrada de la finca, llevando el estuche de viaje, haciendo su trabajo. Y fue entonces cuando apareció Marco. Salió de detrás del vehículo principal, y estaba mirando primero a su madre, revisándola con la misma evaluación rápida y completa de antes. Isabella lo apartó con una mano. «Estoy bien. Deja de preocuparte». Y él exhaló una vez, muy rápido, la única señal de alivio que parecía dispuesto a mostrar. Luego miró a Lena. Cruzó hasta donde ella estaba en unos 6 pasos y se detuvo frente a ella. De cerca, era aún más. Todo. Más presencia, más intensidad, el tipo de persona que ocupaba espacio sin aparentemente intentarlo. «Tú señalaste la ruta», dijo. «Hice una pregunta», dijo Lena. Esa pregunta salvó. Se detuvo. Pareció reorganizar algo dentro de sí mismo. «No se suponía que lo notaras». «Noto las cosas», dijo ella, simplemente. Él la miró de la misma manera que la había mirado a través de la puerta de la habitación de Isabela. Esa calidad de atención que se sentía como ser vista de verdad. Y esta vez no apartó la vista cuando Caruso apareció a su lado. «Señor», dijo Caruso, «necesitamos hacer el informe». «Dame un minuto», dijo Marco sin mirar a Caruso. Caruso le dio el minuto. «¿Por qué preguntaste?», dijo Marco. «La mayoría de la gente en tu posición oye ruta ajustada, lo acepta, no hace preguntas». Lena consideró mentir. Consideró desviar la atención. «Viejos hábitos», dijo. «Porque escuché algo hace 2 días a través de la pared en el salón. 2 de tus hombres hablando de la amenaza. Sobre tu madre específicamente». Lo miró a los ojos. La ruta parecía demasiado predecible, demasiado obvia. No sabía si el cambio era por seguridad o si era la otra cosa. Solo sabía que necesitaba saber cuál era. Un músculo se movió en la mandíbula de Marco. «Hace 2 días», dijo en voz baja. «Sé que debería haber dicho algo entonces. No pensé que nadie me escucharía». El silencio que siguió no fue cómodo. Fue el tipo de silencio que precede a un ajuste de cuentas. «Tienes razón», dijo Marco finalmente, y las 2 palabras le costaron algo. Ella pudo notarlo. No lo habrían hecho. La miró por otro momento. «Ahora lo harán». Se dio la vuelta y se alejó hacia Caruso, y el informe y la maquinaria de su complicado y violento mundo. Lena se quedó en la entrada de la finca y respiró el aire de la noche. Y pensó en Dani, dormido en su centro en el lado sur. Y pensó en cómo casi no había dicho nada. Casi se había mantenido invisible. Casi había dejado que el acto de desaparición practicado durante 11 meses llegara a su fin natural. Pensó en la mano de Isabela sosteniendo la suya en la oscuridad de ese coche blindado. Pensó en cómo Marco había dicho, «Ahora lo harán», y cómo esas 3 palabras habían aterrizado en algún lugar dentro de ella para el que no estaba preparada. Cogió el estuche de viaje. Entró. Acomodó a Isabela, revisó sus signos vitales, administró los medicamentos de la noche y se sentó en la silla junto a la cama hasta que la respiración de Isabela se regularizó en el sueño. Luego fue a la pequeña habitación que le habían asignado en la finca, más bonita que la habitación del ático, lo que la sorprendió. Y se sentó en el borde de la cama. Sus manos temblaban, solo un poco, justo ahora que no había nadie para ver. Afuera podía oír la voz de Marco en algún lugar de la casa, baja, controlada, implacable, desarmando la noche pieza por pieza para descubrir quién había cambiado esa ruta y quién les había dicho que la cambiaran. Y dentro de su pecho algo se estaba moviendo, algo para lo que aún no tenía nombre, algo que se sentía peligroso de una manera completamente diferente a todo lo que había sobrevivido hasta ahora. Apretó las palmas de las manos contra sus muslos y esperó a que sus manos dejaran de temblar. Tardaron mucho tiempo. Se despertó con el sonido de alguien llamando a su puerta a las 2 de la mañana. No el golpe tímido del personal de la casa, no el golpe medido de un guardia haciendo una revisión de bienestar. Un golpe fuerte y rápido, del tipo que significa ahora, no,
cuando estés lista. Lena estaba de pie antes de procesar completamente que estaba despierta. Viejos reflejos. Los reflejos de alguien que había pasado años siendo despertada por llamadas del hospital, por Dani en crisis, por caseros y cobradores de facturas, y todas las demás emergencias que vienen con el tipo específico de pobreza donde no hay amortiguador entre tú y el mundo. Abrió la puerta. Era Petrov. Su rostro estaba mal, tenso de una manera que no había visto antes, ni siquiera en el coche ayer cuando todo se torció. «Vístete», dijo. «Tenemos una situación». «¿Isabella? Está bien. Vístete ahora». Estuvo vestida en 40 segundos. Petrov caminó rápido y ella igualó su paso. Y él no volvió a hablar hasta que estuvieron en el pasillo fuera de la sala de operaciones principal, donde ya podía oír la voz de Marco al otro lado de la puerta. Controlada, tranquila, devastadora en su precisión. «Habla», dijo Petrov, deteniéndola con una mano. «El tipo que cambió la ruta, lo encontramos». La miró directamente. Le dio los detalles del convoy a la organización Vázquez. Todo. Posiciones de los vehículos, horarios, todo. El estómago de Lena se encogió. ¿Todo? Todo. Lo que significa que sabían que Isabela estaba en el vehículo del medio. Hizo una pausa. También sabían quién más estaba en ese vehículo. Ella entendió lo que le estaba diciendo antes de que terminara de decirlo. Sabían que yo estaba allí. El soplo especificaba que el vehículo 2 contenía el objetivo principal y se detuvo. Fue un personal prescindible. Iban a atacar el vehículo 2 primero y con más fuerza. Isabella era el objetivo, pero cualquier otra persona en ese coche. No terminó. No necesitaba hacerlo. Lena se quedó muy quieta por un momento. Pensó en estar sentada en ese todoterreno blindado sosteniendo la mano de Isabela. Pensó en los 45 segundos de silencio de radio. Pensó en la palabra prescindible y en lo familiar que se sentía, lo poco sorprendente, lo completamente consistente con cada categoría en la que había sido colocada por cada persona en una posición de poder que había encontrado. «De acuerdo», dijo. Petrov la miró. «¿De acuerdo? ¿Qué necesitas de mí?» Él la miró fijamente por otro segundo, como un hombre recalibrando. «Nada por ahora. El jefe quiere que lo sepas». Petrov hizo una pausa y algo cruzó su rostro que nunca había visto allí antes. Algo que parecía casi incomodidad. Como un hombre al que se le ha pedido que entregue un mensaje que no encaja del todo con el lenguaje que está acostumbrado a hablar. Dijo que te dijera que ya no eres invisible. Sus palabras. Ella no respondió a eso. No podía. La frase aterrizó en un lugar que no estaba equipada para manejar a las 2 de la mañana en un pasillo fuera de una habitación donde un jefe de la mafia estaba destruyendo silenciosamente al hombre que había intentado matar a su madre. «Vuelve a dormir», dijo Petrov. «Mañana va a ser un día largo». No se equivocaba. Las siguientes 36 horas en la finca tuvieron la cualidad de una respiración contenida. Lena hizo su trabajo. Medicamentos, signos vitales, lectura, sopa, la arquitectura ordinaria de mantener a Isabela viva y lo más cómoda posible mientras a su alrededor la organización de Lucas se movía a una frecuencia que podía sentir en sus dientes. Hombres iban y venían. Las conversaciones ocurrían en habitaciones por las que pasaba, pero nunca entraba. Marco estaba en todas partes y en ninguna, siempre en movimiento. Siempre en ese estado de control absoluto y enfocado que empezaba a entender que no era la ausencia de sentimiento, sino su compresión más extrema. Isabella observaba todo con la paciencia de una mujer que ha pasado por esto antes y sabe que lo mejor que puede hacer es no añadir más peso. En la segunda mañana le dijo a Lena, «Preguntó por ti». Lena levantó la vista de la bandeja de medicamentos. «¿Perdón?» «Marco. Anoche, después de la cena, preguntó cómo te las estabas arreglando». Isabella hizo una pausa. «Le dije que estabas bien». Él dijo, «Sé que está bien. Eso no es lo que pregunté». Otra pausa. «Pensé que deberías saberlo». Lena dejó el frasco de medicamentos con cuidado. «¿Qué le dijiste?» «Le dije que se las está arreglando como siempre se las arregla, haciéndose pequeña y esperando que nadie la mire directamente». Los ojos de Isabela eran muy directos. No le gustó esa respuesta. «No estoy segura de que sea asunto suyo». «No», dijo Isabela. «Pero tú lo hiciste asunto suyo en el momento en que le hiciste esa pregunta a Caruso. En este mundo, Lena, cuando salvas algo que le pertenece a alguien, cuando proteges lo que aman, te conviertes en su preocupación. Eso no es una regla. Simplemente es así». Lena volvió a los medicamentos. Sus manos estaban firmes. Su corazón no. La llamada llegó al tercer día. Estaba en el pasillo del jardín. La finca tenía jardines. Jardines de verdad, lo que le parecía cada vez casi absurdamente normal en contraste con todo lo demás que sucedía allí, cuando su teléfono vibró. El número era del centro de rehabilitación. Contestó de inmediato. Las llamadas del centro nunca eran casuales. «¿Señorita Carter?» La voz era profesional, mesurada, lo que era peor que si hubiera sido urgente. Mesurada significaba que habían tenido tiempo de preparar lo que iban a decir. «La llamo por Daniel. Tuvo un episodio anoche.
Está médicamente estable, pero hubo algunas complicaciones con su plan de tratamiento y necesitamos discutir su permanencia continua aquí. Había escuchado este tipo de frase antes. Permanencia continua era un código para otra cosa, algo que tenía que ver con la facturación. ¿Qué pasó?, dijo. Los detalles son algo que deberíamos discutir en persona o, como mínimo, en una llamada más segura. Pero quiero que sepa que su reclamación de seguro para este trimestre fue denegada. El centro tiene políticas sobre... Entiendo las políticas, dijo. Su voz salió firme y se sintió agradecida por ello. Me encargaré. ¿Cuándo necesita una respuesta? Para el final de la semana. De acuerdo. Dejó de caminar. ¿Está bien? ¿Dani está bien ahora mismo? Está estable. Está descansando. Tuvo una noche difícil, pero está. ¿Está preguntando por mí? Una breve pausa. Sí. Dígale que llamaré esta noche. Dígale que le dije que no tiene nada de qué preocuparse. Colgó. Se quedó en el pasillo del jardín e hizo los cálculos en su cabeza como siempre lo hacía, excepto que esta vez los cálculos no cuadraban. Hacía tiempo que no cuadraban y se las había arreglado, no mirándolo directamente, manteniéndose en movimiento, manteniendo la pila de deudas en el borde de su visión periférica donde no pudiera detenerla. Pero el final de la semana era una fecha límite estricta, y el número requerido para salvar la plaza de Dani era un número que no tenía. Llamó al departamento de facturación del centro. Explicó su situación en un lenguaje tranquilo, específico y completamente sin autocompasión, porque la autocompasión costaba una energía que no podía permitirse. La coordinadora de facturación dijo que entendían y que lo sentían, y que la política era la política. Colgó. Miró la pared del pasillo por un momento. Luego escuchó pasos detrás de ella y se giró. Marco estaba de pie a 10 pies de distancia. Claramente se dirigía a otro lugar y se había detenido. Sus ojos estaban en su rostro y se dio cuenta con una sacudida de que se había olvidado de recomponer su expresión. Lo que fuera que hubiera en su rostro en los últimos 2 minutos de esa llamada telefónica todavía estaba allí, sin protección, visible. Lo arregló de inmediato. Lo siento. Solo estaba. ¿Quién estaba al teléfono?, dijo él, no exigiendo, solo preguntando. Era personal. Has estado de pie en este pasillo durante 6 minutos. Casi le preguntó cómo lo sabía, y luego se dio cuenta de que era una finca vigilada, y, por supuesto, él lo sabía. Llamada personal, dijo de nuevo. Está resuelto. Él la miró durante un largo momento. Luego dijo, no, no lo está. Perdóneme. Sea lo que sea, no está resuelto. Pareces alguien a quien le acaban de decir que la última puerta se cerró. Dio 2 pasos más cerca, no amenazante, solo reduciendo la distancia a un rango donde podía hablar en voz baja y aún ser escuchado. Dime. Señor De Luca. Marco. Se detuvo. La única palabra, solo su nombre, dicha de esa manera simple, redirigió algo en la conversación para lo que no estaba preparada. Es mi hermano, dijo, porque aparentemente iba a decírselo. Aparentemente, la combinación de su franqueza y su agotamiento había desgastado la barrera que había mantenido durante 11 meses. Está en un centro de rehabilitación. Su reclamación de seguro fue denegada. Si no cubro el déficit para el final de la semana, le darán el alta. Lo dijo de la misma manera que le había dicho todo lo demás, directamente, sin editorializar, sin buscar simpatía. Lo resolveré. ¿Cuánto tiempo lleva en rehabilitación? 8 meses. Y has estado cubriendo esto sola. Es mi hermano. La mandíbula de Marco estaba tensa. ¿Cuánto? Eso no es. ¿Cuánto? Lena, le dijo el número. Lo dijo de la manera en que se dice un número que ha estado sentado en tu pecho durante tanto tiempo que se ha convertido en parte de tu cuerpo. En voz baja, sin drama, de la manera en que admites algo que has aceptado, incluso si no lo has resuelto. Él no reaccionó al número como ella esperaba. No hizo una mueca. No la tranquilizó. Simplemente la miró con esos ojos oscuros que estaba aprendiendo a leer ligeramente, de la manera en que se aprende a leer el clima, y dijo, «Has estado haciendo esto todo el tiempo, los 11 meses enteros. Sí. Mientras trabajabas para nosotros. Sí. Comiendo nada, por lo que me dice mi madre». Lena parpadeó. «¿Su madre? Mi madre lo nota todo», dijo él. «Me dijo la semana pasada que tomas medias porciones en las comidas, que enviaste dinero a casa en lugar de comprar un abrigo de invierno, que has estado usando los mismos 3 conjuntos de ropa durante casi un año». Su voz seguía siendo controlada, seguía siendo tranquila, pero había algo moviéndose debajo de ella ahora, algo con calor. Nadie me lo dijo. Nadie pensó en decírmelo. «No es responsabilidad de nadie. Hiciste una pregunta en ese coche que salvó la vida de mi madre», dijo. Y ahí estaba, el calor completamente presente ahora, ya no debajo de nada. Te sentaste en un vehículo que planeaban destruir, y le sostuviste la mano, y notaste lo que profesionales entrenados pasaron por alto. Y todavía crees que tu vida es tuya para consumirla sola. «Mi vida es mía», dijo ella. «Eso no es». «No estoy discutiendo contigo», dijo él.
Te estoy diciendo lo que voy a hacer. La facturación de Daniel está resuelta. Hoy. No es un préstamo, no es un favor con un precio. Está hecho. Ella lo miró fijamente. No puede. Ya lo hice. Sacó su teléfono, le mostró una pantalla que no procesó completamente en su shock y lo volvió a guardar en su bolsillo. Caruso se encargó hace 20 minutos. ¿Hace 20 minutos? Se detuvo. Ya estabas. Petrov me habló de la llamada esta mañana, que recibiste una llamada de un número médico y que te quedaste muy quieta cuando contestaste. Hizo una pausa. Te he estado observando estar quieta durante 3 días, Lena. Hay estar quieta. Y luego está el tipo de quietud que significa que alguien está manteniendo todo unido con los dientes. Ella no dijo nada. Le costaba encontrar palabras para lo que estaba sucediendo en su pecho, que era una combinación confusa y poco oportuna de alivio y furia, y algo que no podía etiquetar, que no tenía nada que ver con ninguna de esas cosas. No necesito que me rescaten, dijo finalmente. Su voz salió más firme de lo que se sentía. Lo sé, dijo él. Lo has demostrado repetidamente. La miró a los ojos. Pero tampoco tienes que seguir quemándote para mantener a todos los demás calientes. Hay una diferencia entre no necesitar rescate y rechazar ayuda por costumbre. Esa frase le llegó con fuerza exactamente en el lugar menos defendido, porque era verdad de una manera que nunca se había permitido mirar directamente. Rechazar ayuda por costumbre. ¿Cuántas veces había dicho que no cuando el sí estaba disponible? ¿Cuántas veces se había privado de todas las cosas ordinarias porque permitirse algo se sentía como un precedente peligroso? Como si en el momento en que aceptaras algo, te convirtieras en alguien que podría ser controlado por la amenaza de que te lo quitaran. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó. Salió con más vulnerabilidad de la que pretendía y no lo retiró. Él guardó silencio por un momento. Porque sostuviste la mano de mi madre en la oscuridad, dijo. Y esa es la respuesta más verdadera que tengo ahora mismo. Ella lo miró. Él le devolvió la mirada. Algo pasó entre ellos que no fue una conversación y no fue nada. Entonces sonó su teléfono. El timbre agudo e insistente de algo que lo requería de inmediato. Lo miró y luego a ella. «Llama a tu hermano», dijo. «Dile que se queda». Contestó el teléfono y se alejó, ya de vuelta en su otro mundo. El de las crisis, la estrategia y la gestión de la violencia. Lena se quedó en el pasillo. Llamó a Dani. Esta vez contestó al primer timbre. «Lena, ¿te llamaron? Lo siento mucho. Sé que el dinero...» «Está resuelto», dijo ella. Una pausa. «¿Qué quieres decir con resuelto?» «Quiero decir que está resuelto. Te quedas. No te preocupes por el dinero». «Lena, ¿qué hiciste?» «No hice nada. Alguien...» Se detuvo. No sabía cómo explicarle a Dani quién era Marco De Luca. No en ninguna versión que tuviera sentido. «Alguien ayudó», dijo. «Eso es todo. Está resuelto». Escuchó a Dani exhalar. Una exhalación larga y entrecortada que tenía 8 meses de miedo y 2 años de daño. «Tengo miedo de desperdiciarlo», dijo en voz baja. «Tengo miedo de mejorar y luego volver a estropearlo. Mejoro y también tengo miedo de eso». «Lo sé», dijo ella. «Así es como se siente mejorar al principio. Se siente como una responsabilidad». Se apoyó en la pared. «Sigue adelante de todos modos». «Te quiero», dijo él. «Yo también te quiero». Hizo una pausa. «Haz el trabajo. Eso es todo. Solo haz el trabajo». Colgó. Se quedó muy quieta por un momento, su propio tipo de quietud, la que tenía bajo control. Y luego volvió a hacer su trabajo. No volvió a ver a Marco hasta esa noche. Estaba en la sala principal con Caruso y 2 hombres que no conocía. Y ella estaba cruzando de camino desde la cocina con el té de la noche de Isabela cuando él levantó la vista de la mesa y sus miradas se encontraron. Le dio un pequeño asentimiento. Solo eso, nada más. Ella asintió y siguió caminando. Esa noche, sentada con Isabela mientras dormía, Lena hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Pensó en el futuro. No en la deuda, no en los cálculos, no en la supervivencia, sino en el futuro real. ¿Cómo podría ser si no tuviera que construirse enteramente con lo que quedaba después de las emergencias de todos los demás? Era un pensamiento aterrador. Lo guardó con cuidado, pero se dio cuenta de que lo había tenido, y eso se sintió como algo. 3 horas después, cuando Isabela estaba profundamente dormida y la finca se había asentado en su ritmo nocturno, un guardia vino a decirle que la organización Vázquez había hecho un movimiento formal. No una amenaza esta vez. Un ataque coordinado real en territorio de Luca. 3 ubicaciones simultáneamente. Y Marco había sido llamado a la sala de situación y no estaría disponible hasta la mañana. Y el convoy, le dijeron, el convoy que habían planeado originalmente, el que había sido interceptado y redirigido, había sido el primer objetivo, si hubieran tomado la ruta original. Si ella no hubiera hecho la pregunta. Si Caruso hubiera dicho lo correcto en esa radio hace 2 días, en lugar de las 3 palabras que lo cambiaron todo, ¿qué cambio de ruta habrían conducido directamente hacia ello? El guardia dijo esto de manera objetiva, de la forma en que los hombres en este mundo informan. Luego se fue. Lena se sentó de nuevo en la silla junto a la cama de Isabela.
Miró el rostro dormido de la anciana, las líneas de una vida plenamente vivida, la belleza obstinada de alguien que había sobrevivido más de lo que nadie sabía. Y pensó en 5 segundos. Los 5 segundos que le había llevado decidir abrir la boca y hacer la pregunta que casi no hizo. Se miró las manos. Y en la sala de situación al final del pasillo podía oír la voz de Marco, todavía controlada, todavía precisa, todavía la voz de un hombre que nunca en su vida adulta había dejado que nada lo quebrara, dando órdenes en la oscuridad. Ninguno de los dos sabía lo que aún estaba por venir. El ataque al territorio de Luca duró 4 horas. Lena lo sabía porque las contó. Se sentó en la silla junto a la cama de Isabela y contó los minutos de la misma manera que contaba todo, metódicamente, sin drama. Porque contar daba forma al tiempo que de otro modo parecía disolverse. Escuchó la actividad amortiguada al final del pasillo. Monitoreó la respiración de Isabela. Revisó el oxímetro de pulso cada 20 minutos. Hizo su trabajo. A las 4:17 de la mañana, los sonidos de la sala de situación cambiaron. No más fuertes, más silenciosos. El silencio particular que sigue a la resolución cuando la crisis ha sido manejada o se ha convertido en algo más grande que manejar. No supo cuál de las dos hasta que Marco apareció en la puerta de la habitación de Isabela a las 4:40. Parecía un hombre que había pasado 4 horas tomando decisiones con consecuencias permanentes. Su rostro estaba compuesto como siempre, pero había una cualidad en la composición ahora. Una tensión alrededor de sus ojos, una firmeza en su mandíbula que le dijo que la noche no había ido limpiamente. Miró primero a su madre, luego a Lena. Durmió durante todo, dijo en voz baja. Sí, sus signos vitales son buenos. Él asintió. Entró y se quedó al pie de la cama por un momento, solo mirando a Isabela como siempre lo hacía. Esa breve y completa evaluación que era tanto táctica como algo completamente diferente. Algo que no tenía nada que ver con tácticas. Luego dijo sin mirar a Lena. La Operación Vázquez atacó 3 de nuestras ubicaciones esta noche. Mantuvimos 2, perdimos 1. Una pausa. 6 de nuestros hombres están en el hospital. 2 de los suyos están muertos. Ella no respondió. No sabía qué respuesta era apropiada y había aprendido que en este mundo el silencio era más respetuoso que llenar el espacio con palabras que no encajaban. No han terminado, dijo él. Se apartó de la cama y la miró directamente. Esto fue una prueba. Estaban viendo cómo respondemos, dónde somos débiles, qué priorizamos. Su voz era firme y analítica, y ella podía verlo procesando incluso mientras hablaba, haciendo cálculos a los que no tenía acceso. Saben que priorizamos esta casa. Saben que mi madre está aquí. ¿Qué significa eso para el próximo movimiento?, preguntó ella. Algo cambió en su expresión. Sorpresa, tal vez, o algo parecido. Como si no esperara que la pregunta fuera operativa en lugar de asustada. Significa que no podemos quedarnos, dijo. Se suponía que la finca era la opción segura. También ha sido comprometida. No físicamente, todavía no, pero saben que estamos aquí, lo que significa que tenemos que movernos de nuevo mañana por la noche. Lena pensó en el corazón de Isabela, en sus pulmones, en el costo que 2 traslados en 4 días ya habían tenido en una mujer de 71 años con daño cardiovascular. Incluso si la propia Isabela nunca admitiría estar agotada por ello. Necesita 24 horas de descanso antes de otro traslado, dijo Lena, como mínimo. Su sistema puede manejar el estrés de la reubicación, pero no sin tiempo de recuperación entre medias. Si la mueve de nuevo mañana sin ese margen, corre el riesgo de un episodio. Marco la miró. ¿Un episodio? Cardíaco, posiblemente respiratorio. Es más fuerte de lo que parece, pero no es invencible. Y las hormonas del estrés de esta noche sola, incluso durmiendo, tienen efectos fisiológicos. Mantuvo su mirada. No le estoy diciendo qué hacer. Le estoy diciendo lo que su cuerpo puede soportar. Usted toma la decisión. Él guardó silencio por un momento. 36 horas, dijo finalmente. Puedo ganar 36 horas si ajusto el perímetro. Eso funciona, dijo ella. Él la miró por otro instante. Esa calidad de atención que ella había dejado de intentar desviar porque parecía no tener interruptor de apagado. Luego dijo, ve a dormir. Llevas despierta desde las 2. Estoy bien. Eso no es lo que dije. Ni duro, ni suave tampoco. Simplemente factual. La voz de un hombre que había decidido algo y lo estaba declarando como una conclusión en lugar de una apertura para el debate. Haré que alguien se siente con ella. Ve a dormir, Lena. Fue la primera vez que usó su nombre sin un título precedente. Ella notó esto de la misma manera que notaba todo, en silencio, archivándolo con precisión en algún lugar que examinaría más tarde. Se fue a dormir. Se despertó 8 horas después con la luz del sol y el olor lejano a café. Y debajo de eso, algo que su cuerpo identificó antes que su cerebro como incorrecto. No un sonido, no un olor, solo una cualidad en el aire a la que había aprendido a prestar atención en esta casa, en estos días. Se vistió rápidamente y fue a buscar a Isabela. Isabela estaba despierta y sentada, y parecía, si acaso, más fuerte que el día anterior.
El descanso había hecho algo. Su color era mejor y sus manos estaban más firmes. Y estaba en medio de una discusión con un guardia sobre si se le permitía ir a la terraza. «¿Puede ir a la terraza?», dijo Lena entrando. El guardia la miró. «El protocolo de seguridad dice. Me quedaré con ella. Mantén el perímetro ajustado. 15 minutos de aire fresco hacen más por su sistema cardiovascular que otra hora en esta habitación». Miró a Isabela. 15 minutos, luego los medicamentos. 20, dijo Isabela. 17. Isabela casi sonrió. «Está bien». Se sentaron en la terraza a la luz de la mañana, e Isabela envolvió ambas manos alrededor de su taza de café como siempre lo hacía. Y durante 17 minutos ninguna de las dos habló de Vázquez, ni de convoyes, ni de los 6 hombres en el hospital, ni de nada de eso. Isabela le preguntó a Lena sobre Dani. Aparentemente había extraído la historia completa de alguna parte, probablemente de Marco, probablemente recientemente. Y Lena le contó sobre la consejera, sobre el sueño, sobre la llamada telefónica. «Está luchando», dijo Lena. «Eso es todo lo que puedes hacer, solo seguir luchando». «Tú le enseñaste eso», dijo Isabela, no como una pregunta. «Mi madre nos enseñó a ambos». Simplemente no se quedó lo suficiente para terminar el trabajo. Lena hizo una pausa. Casi nunca decía cosas así. No estaba segura de por qué lo decía ahora. Murió cuando yo tenía 16 años. Dani tenía 9. Isabela dejó su café. Miró a Lena con todo el peso de su atención. «Tú lo criaste. Lo intenté. Le diste todo lo que tenías. Cada año, desde que tenías 16 años, le diste todo lo que tenías a otra persona». La voz de Isabela era muy baja. «Y luego viniste aquí y me diste todo lo que tenías a mí». «Ese es el trabajo», dijo Lena automáticamente, y luego se detuvo porque había dicho esas palabras antes, e Isabela había respondido a ellas antes, y recordó lo que había dicho. «¿Sabes? La gente que dice, ese es mi trabajo, generalmente quiere decir mucho más que eso». Isabela solo la miró. 17 minutos, dijo Lena. «Vamos adentro». Las 36 horas pasaron. No fueron horas tranquilas. Nada en esta casa era tranquilo. La tensión corría a una frecuencia constante de bajo grado a la que todos se habían adaptado de la misma manera que te adaptas al ruido crónico. Pero fueron horas manejables. Lena hizo su trabajo. Marco dirigió su operación. Isabela leyó, discutió levemente con sus guardias y ocasionalmente miró a Lena con esa evaluación de ojos agudos con la que Lena había aprendido a vivir. Marco vino a verla una vez más, tarde en la segunda tarde, y le contó la nueva ruta. Diferente orden de vehículos esta vez. Isabela en el vehículo trasero, con mayor calificación de seguridad. El todoterreno del medio ahora llevaba personal de señuelo. Se lo explicó en detalle, lo que la sorprendió porque no tenía autoridad táctica aquí ni razón para ser informada. «¿Por qué me está diciendo esto?», preguntó. «Porque la última vez notaste algo que los profesionales pasaron por alto», dijo. «Y he decidido que eso no es una coincidencia. Es una habilidad». Hizo una pausa. «Dime si algo suena mal». Escuchó el plan completo. Hizo 2 preguntas. Una sobre el horario en relación con los cambios de turno en una comisaría cercana, que había notado en una conversación anterior. Y otra sobre la opción de ruta secundaria si la principal estaba bloqueada. Marco respondió a ambas. Luego se dirigió a Caruso y dijo, «Actualiza el horario», lo que hizo que el rostro de Caruso hiciera algo complicado. Cuando Caruso se fue, Marco dijo, «No estás cómoda con esto». «Estoy bien. Estás haciendo la cosa de la quietud de nuevo». Ella lo miró. «¿La cosa de la quietud?» «La cosa en la que te quedas muy callada y tu rostro se vuelve muy neutral y en realidad estás procesando algo a alta velocidad». La comisura de su boca se movió. No era una sonrisa. Algo antes de una sonrisa. «Te he estado observando hacerlo durante 3 días. Lo reconozco ahora». No sabía qué hacer con la información de que Marco de Luca la había estado observando lo suficientemente de cerca como para identificar un patrón facial específico. Lo archivó en la categoría de cosas para examinar más tarde, que se estaba convirtiendo en una categoría muy llena. «Solo sigo pensando en el infiltrado», dijo. «¿El hombre que cambió la ruta la primera vez es el único?» La expresión de Marco cambió, no dramáticamente, solo una ligera compresión, un pequeño endurecimiento de algo que se había suavizado brevemente. «Aún no lo sabemos, lo que significa que podría haber otros. Lo que significa que podría haber otros». Se miraron. «De acuerdo», dijo ella. «De acuerdo», dijo él, y luego más bajo. «Quédate cerca de ella. Pase lo que pase, solo quédate cerca de ella». «Siempre lo hago», dijo Lena. Pensó después en la forma en que lo había dicho. «Quédate cerca de ella», no como una instrucción al personal, sino como una petición de un hombre a una persona en la que confiaba. Todavía estaba pensando en ello cuando el convoy se reunió en el garaje de la finca a las 9 de esa noche. La noche estaba húmeda. La lluvia había comenzado 1 hora antes de la partida y caía de esa manera particular e implacable de Chicago. No dramática, simplemente persistente, el tipo de lluvia que empapa todo si se le da suficiente tiempo. El garaje olía a gases de escape, a hormigón húmedo y a la particular tensión metálica de hombres armados en un espacio cerrado.
Isabella tomó el brazo de Lena al subir al vehículo. No solía hacer eso. Era una mujer de feroz independencia en asuntos de capacidad física y aceptar ayuda era algo que hacía en sus términos y en los de nadie más. El hecho de que buscara el brazo de Lena esta noche sin que se lo pidieran, frente a 6 guardias y Caruso, le dijo a Lena exactamente cómo se sentía acerca de este traslado. «Estás bien», dijo Lena en voz baja. «Lo sé», dijo Isabela con fiereza. «Sé que lo estoy». Estaban en el vehículo trasero esta vez. Diferente configuración. 4 guardias en lugar de 2 y un conductor que tenía la energía de alguien que había sido seleccionado específicamente para este trabajo, y sabía exactamente lo que se esperaba de él. El vehículo era más pesado que el anterior, más reforzado. Lena podía sentirlo en la forma en que se movía. Salieron a las 9:12. El convoy se movió bien durante los primeros 7 minutos. Lena siguió los giros. Coincidían con el informe. Mantuvo una mano cerca de la de Isabela y la otra en su regazo. Y respiró de manera constante, y observó la nuca del conductor, y escuchó la charla de la radio en el frente, profesional, medida, clara. A los 8 minutos, la radio del vehículo principal pasó a ráfagas cortas. Algo sobre una obstrucción de tráfico, 3 cuadras más adelante, una zona de construcción que bloqueaba parcialmente la carretera y que no había estado en ninguno de los mapas de ruta porque había aparecido en las últimas 24 horas. La voz de Caruso en la radio. Evalúen e informen, vehículo principal. Es transitable, estrecho, pero transitable. Recomiendo que pasemos. La alternativa añade 12 minutos. Una pausa de Caruso. Entonces pasen, manténganse juntos. Lena lo sintió de nuevo. Esa incorrección, esa calibración de algo que no encaja. Una zona de construcción que apareció en las últimas 24 horas en su ruta la noche que se estaban moviendo. «Paren», dijo. El guardia de enfrente se giró. «¿Qué? Dígales que paren. No pasen por la zona de construcción. Señora, ya hemos pasado por esto. Llame a Caruso, ahora mismo. Dígale que la zona de construcción está mal. Está mal. Apareció en el último día. Necesita verificar. «¡Carter! ¡Llame a Caruso!». Su voz salió más dura de lo que nunca la había dejado salir en esta casa. Más dura de lo que había hablado con nadie en años, con toda la fuerza de cada mes, silencioso, comprimida en 2 palabras. El guardia la miró fijamente. Isabella dijo en voz baja: «Hazlo», sin dudar. Él alcanzó la radio. Nunca terminó la transmisión. La explosión golpeó el vehículo principal como una pared física de sonido. No al vehículo en sí, todavía no, sino a algo en la carretera delante de él. Un dispositivo de presión que levantó la parte delantera del todoterreno y lo arrojó de lado. Lena sintió la conmoción en su pecho antes de oírla. Un golpe sordo que reorganizó algo en su caja torácica. Luego comenzó el tiroteo. Agarró a Isabela y la tiró hacia abajo. No con suavidad. No había tiempo para la suavidad. Y la cubrió con su cuerpo y las presionó a ambas en el espacio para los pies entre los asientos. El vidrio reforzado sobre ellas tembló y resistió. Los guardias de enfrente ya estaban respondiendo, ya con sus armas, gritando posiciones en la radio. La emboscada fue rápida y profesional, y claramente planeada con inteligencia significativa sobre la configuración del convoy. Porque el fuego se concentró en los vehículos principal y central, tratando de crear caos al frente de la línea y separar la respuesta de seguridad. Estaba funcionando. Podía oírlo funcionar, la radio de enfrente fragmentándose en múltiples voces. La voz de Marco en algún lugar, controlada y peligrosa, y dando órdenes que no podía procesar completamente por el ruido. Estaban atrapados. 3 minutos después de la emboscada, la puerta trasera de su vehículo recibió un impacto directo. No penetrante, el refuerzo aguantó, pero el impacto fue lo suficientemente masivo como para que Isabela hiciera un sonido, y Lena presionara más fuerte sobre ella. «Isabella», acercó su rostro. «Necesito que respires lento conmigo». «Estoy respirando», dijo Isabela entre dientes. «Bien, no pares». La radio crepitó. «Vehículo 3, están flanqueando por la izquierda. Tienen un...». La puerta se abrió de golpe. No por un impacto, por una fuerza humana. El mecanismo de la puerta fallando bajo una interferencia dirigida. Alguien que sabía exactamente qué mecanismo atacar. Aire frío y lluvia entraron a raudales, y Lena tuvo un segundo de pura claridad en el que vio a un hombre armado llenando la puerta, su arma subiendo hacia la posición de Isabela. Isabella no se había movido de debajo de Lena. Todavía estaba presionada en el espacio para los pies, lo que significaba que el hombre en la puerta estaba mirando primero a Lena. Sus ojos se encontraron. Él se reposicionó hacia Isabela, y Lena se movió. No lo pensó. No había nada que pensar. El mismo instinto que le había hecho hacer la pregunta en el coche hace 2 semanas, el mismo reflejo que le había hecho cubrir a una anciana en un vehículo mientras las balas golpeaban las ventanas. No le pidió permiso. Simplemente la movió. Se arrojó entre el arma e Isabela. Escuchó los disparos. Pop, 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 pop. Los escuchó de la manera en que escuchas algo que tu cerebro no puede categorizar en tiempo real. Como una serie de sonidos,
separados, casi abstractos. Y luego llegó el impacto, y no fue nada como lo habría imaginado, no agudo, no ardiente como la gente describía. Solo una serie de presiones pesadas en rápida sucesión, como ser golpeada con algo enorme y caliente. Y luego estaba en el suelo del vehículo, y no estaba segura de cómo había llegado allí. Escuchó, desde muy lejos, el sonido del atacante siendo neutralizado. Un disparo. Luego silencio desde esa dirección. Escuchó la voz de Isabela directamente sobre ella diciendo su nombre. Lena, Lena, Lena. Con una voz que no sonaba como la de Isabela en absoluto, porque Isabela de Luca tenía una voz de control absoluto. Y lo que Lena estaba escuchando era la voz de una mujer que no estaba en control, ni siquiera un poco, que estaba presionando ambas manos en algún lugar del cuerpo de Lena y diciendo un nombre como si fuera la única palabra que quedaba. Escuchó la radio. Vehículo 3. Tenemos bajas. Necesitamos. Y luego, cortando todo lo demás, más cerca que la radio, la voz de Marco. No controlada, no precisa, no la voz que había estado catalogando durante 3 días, la voz del hombre que manejaba la violencia como un instrumento profesional. Una voz completamente diferente, cruda, desesperada, cruzando la distancia entre vehículos bajo la lluvia a la carrera, llegando a la puerta abierta y rompiéndose en una sola palabra de una manera que nunca había oído romperse una palabra antes. No. Sintió sus manos, grandes y urgentes, y por una vez sin cuidado por nada. No calculadoras, no controladas, solo sobre ella, presionando, buscando, frenéticas de la manera específica de alguien que nunca ha estado frenético y no sabe cómo hacerlo, y lo está haciendo de todos modos. Quédate conmigo, dijo. Lena, quédate conmigo ahora mismo. Intentó decirle que lo estaba intentando. Intentó decirle que Isabela estaba a salvo. Estaba justo ahí. Estaba a salvo. Ese era todo el punto. Ese era el único punto. Lo que salió fue muy pequeño, solo aliento en su mayoría, pero sintió que él lo escuchó. Sintió que se quedó muy quieto por un segundo, de la manera en que te quedas quieto cuando te das cuenta de que algo que pensabas que podría no estarlo, todavía está vivo. Y luego se estaba moviendo de nuevo, gritando, atrayendo a todos a su alcance, su voz haciendo algo que nunca le había oído hacer. Rogando. Marco de Luca bajo la lluvia, en los restos de una emboscada, rodeado de sus hombres y sus enemigos y todo lo que había construido y controlado durante 20 años, rogando. Mantente viva, dijo muy cerca de su rostro, y su voz era solo una voz ahora, sin imperio en ella, sin autoridad, nada más que el sonido humano desnudo de alguien que ha descubierto en el peor momento posible que algo importa más que todo lo demás. Lena, por favor, mantente viva. La lluvia caía. La radio seguía hablando. En algún lugar detrás de ella, podía oír a Isabela diciendo su nombre todavía, una y otra vez, como una oración o una orden. Se quedó, apenas, pero se quedó. La clínica era privada. Todo en ella era privado. La entrada, el personal, el equipo, el silencio absoluto que la rodeaba como un muro. Era el tipo de lugar que no existía en ningún directorio, que no recibía reclamaciones de seguros, que no tenía registro en ninguna base de datos a la que un civil pudiera acceder. Existía porque hombres como Marco de Luca necesitaban que existiera. Y lo que Marco de Luca necesitaba, Marco de Luca lo construía. La había llevado él mismo. No la entregó. No dirigió a sus hombres. La llevó desde el vehículo hasta la entrada de la clínica, a través de las puertas, hasta el umbral del quirófano, donde el equipo quirúrgico la tomó de sus brazos. E incluso entonces, no la soltó de inmediato. El cirujano principal tuvo que decir su nombre 2 veces antes de que sus manos la soltaran. Caruso le contó esto a Petrov más tarde, en voz baja en el pasillo fuera de la sala de espera, en el tono de un hombre que informa algo que no estaba del todo seguro de haber presenciado correctamente. Porque en 22 años de trabajar para Marco de Luca, Caruso nunca había visto esas manos dudar, ni una sola vez. Por nada. Dudaron sobre Lena Carter durante 4 segundos completos. La cirugía duró 6 horas y 40 minutos. Marco no se sentó. Se quedó de pie en el pasillo fuera del quirófano durante las primeras 2 horas, con los brazos cruzados, apoyado en la pared, absolutamente quieto. Luego llegó Isabela. Petrov la había llevado por separado bajo fuerte vigilancia una vez que la escena estuvo asegurada. Y ella pasó directamente junto a 3 de los hombres de su hijo, y se paró a su lado, y no dijo nada en absoluto. Solo se quedó allí. Y Marco, sin mirarla, le pasó el brazo por los hombros, e Isabela se apoyó en él. Y se quedaron juntos en el pasillo de una clínica que oficialmente no existía, y esperaron noticias de una mujer que ninguno de los dos conocía hace un año, y que ambos no podían imaginar perder. A las 4 horas, una enfermera salió para actualizarlos. Estable, pero crítica. Múltiples órganos involucrados. Estaban controlando la hemorragia. Iba a estar muy reñido. El brazo de Marco se apretó alrededor de los hombros de Isabela. «Lo logrará», dijo Isabela, no con esperanza. De la misma manera que decía todo, de manera definitiva, como una declaración de hecho en la que estaba dispuesta a apostar su vida. «No sabes eso», dijo Marco. Su voz era muy baja. «La conozco», dijo Isabela.
Ella no se rinde. Nunca se ha rendido en nada en su vida. No se va a rendir ahora. Hizo una pausa. Y tiene algo por lo que volver. Marco no respondió a eso, pero no era necesario. La forma en que su mandíbula se tensó dijo todo lo que no estaba diciendo, que en las últimas horas se había vuelto considerablemente más de lo habitual. A las 6:40 salió el cirujano. Era un hombre preciso que hablaba en un lenguaje clínico cuidadoso, lo que Marco siempre había apreciado porque significaba que no había ambigüedad en lo que decía. Esta noche, el cuidadoso lenguaje clínico decía que había sobrevivido a la cirugía. Estaba en estado crítico pero estable. Había daño en su pulmón izquierdo, un riñón y tejido blando en 3 áreas de su torso. Estaría en un coma inducido médicamente por un periodo que aún no podía especificar. La recuperación sería larga y requeriría todo lo que tenía. Luego el cirujano hizo una pausa, lo cual era inusual en él, y dijo: «No debería haber sobrevivido a esto. Según cualquier medida clínica, esos 5 disparos deberían haber sido insuperables dado su ubicación y el tiempo transcurrido antes de que llegara a nosotros». Miró a Marco directamente. «Sobrevivió porque es constitucionalmente una de las personas más fuertes que he operado. Lo que sea que haya pasado antes de esto, la hizo más difícil de matar de lo que tenía derecho a hacer». Marco absorbió esto en silencio. Luego dijo: «No va a necesitar ser difícil de matar nunca más. Asegúrate de que tenga todo». «Por supuesto, todo», repitió Marco. La única palabra llevaba un peso de significado que el cirujano, que había estado trabajando para la organización de Luca durante 11 años, entendió completamente. «Sí, señor», dijo. Marco entró a verla cuando se lo permitieron. Se quedó en el borde de la habitación por un momento, solo de pie, mirándola de la misma manera que había mirado a Isabela en esa habitación en el piso 42. Excepto que esto era diferente. Esto tenía una crudeza que lo de Isabela, construido a lo largo de una vida, había suavizado. Este era un daño nuevo. Esta era una herida que aún no tenía tejido cicatricial. Estaba muy quieta. El equipo a su alrededor hacía sus sonidos constantes. Parecía más pequeña que cuando se movía y pensaba y hacía las preguntas que lo cambiaban todo. Parecía lo que era, una mujer joven que había entregado su cuerpo a una decisión que tomó en un segundo y que ahora estaba al otro lado de esa decisión de una manera que tardaría meses en recuperarse. Acercó la silla al lado de la cama y se sentó. No tocó sus manos, todavía no. No, mientras estuviera tan frágil. No mientras tocar pareciera que podría perturbar algo que todavía estaba en proceso de ser reparado. Simplemente se sentó allí. Y por primera vez en 22 años de dirigir un imperio que le exigía estar seguro de todo, Marco de Luca se sentó con la incertidumbre, con la particular impotencia de un hombre que puede manejar todas las crisis excepto las que viven dentro de él. Podía cobrar todos los favores en Chicago. Podía arrasar con la organización Vázquez, lo que ya estaba planeando hacer metódica y completamente de una manera que llevaría semanas y se sentiría durante años. Podía construir muros y contratar ejércitos y controlar cada variable en su mundo, excepto la que yacía en esta cama, que era si iba a abrir los ojos. Se quedó. La primera noche, la segunda, la tercera. Petrov le trajo comida que no saboreó. Caruso lo actualizó sobre operaciones que aprobó sin su enfoque habitual. Isabella venía 2 veces al día. Se sentaba al otro lado de la cama. A veces leía de las novelas italianas que había traído de la finca. Su voz baja y constante llenaba la habitación con palabras que Elena podría o no ser capaz de oír. El médico dijo que el oído era a menudo lo último en irse y lo primero en regresar. Isabella se tomó esto en serio. Leía todos los días. Al 4.º día, sucedió algo que sacudió a la organización de una manera que la propia emboscada no lo había hecho. Caruso se acercó a Marco en el pasillo de la clínica con un expediente. Un expediente físico, grueso, ensamblado durante la noche, con el peso particular de algo que había requerido recursos significativos para compilar. Se lo tendió sin hablar. Marco lo miró antes de tomarlo. El rostro de Caruso lo decía todo. Dentro del expediente estaba la vida de Elena Carter. No una verificación de antecedentes. Esas las habían hecho cuando la contrataron. Esto era más profundo. Esta era la arquitectura real de una persona, la estructura debajo de la superficie, lo que encuentras cuando miras a alguien con todos los recursos de una operación que ha estado recopilando información sobre personas durante 30 años. 11 meses de recibos de sueldo cruzados con registros bancarios que mostraban casi nada retenido. Cada dólar contabilizado. Tarifas del centro, facturación médica o pago de alquiler a sí misma que en realidad era un subarriendo que había arreglado para poder permitirse vivir en la habitación de servicio del ático y canalizar sus ingresos de vivienda al cuidado de Dani. Recibos de supermercado que promediaban menos de $40 a la semana. Un abrigo de invierno que había buscado en línea 17 veces durante 3 meses y nunca compró. Registros médicos que había llenado como pariente más cercano de Daniel Carter,
de 27 años, en 4 centros diferentes durante 6 años. El primero cuando ella tenía 22 años y Danny 18 y había sido encontrado inconsciente en un apartamento que no pertenecía a ninguno de los dos. Registros escolares que mostraban que Lena Carter había sido aceptada en la escuela de enfermería a los 20 años y había aplazado 2 veces y luego dejó que la aceptación expirara. Los formularios de aplazamiento citaban dificultades financieras y emergencia familiar. Cartas reales escaneadas que le había escrito a Danny desde el año en que murió su madre. El centro las había guardado en el archivo, aparentemente como parte de sus registros de terapia. Cartas escritas por una chica de 16 años a su hermano de 9 años en un lenguaje cuidadoso, honesto y adulto, y que no tenía por qué ser escrito por alguien de esa edad. Cartas que decían cosas como, voy a resolver esto, y sé que da miedo, pero estoy aquí, y no tienes que tener miedo porque no me voy a ir a ninguna parte. Marco leyó todo el expediente en el pasillo. Se quedó allí durante 40 minutos y leyó cada página. Caruso se quedó cerca y no habló. Cuando Marco terminó, cerró el expediente. Se quedó muy quieto por un momento. Su rostro estaba haciendo algo que Caruso nunca le había visto hacer en 22 años, y Caruso había visto ese rostro en circunstancias que quebrarían a la mayoría de los hombres. Tenía 16 años, dijo Marco. Su voz era muy baja. Sí, señor, tenía 16 años, y simplemente se hizo cargo de todo. Simplemente se detuvo. Empezó de nuevo. ¿Ha estado haciendo esto durante, qué, 12 años? ¿Sola? Más cerca de 13, señor. Marco le devolvió el expediente. Se dio la vuelta y volvió a la habitación de Lena. Se sentó de nuevo en la silla. Miró su rostro durante mucho tiempo. Luego hizo algo que más tarde Caruso le contaría a Petrov con la misma voz baja que había usado para la historia de las manos en la puerta del quirófano. En el tono de un hombre que ha presenciado algo en lo que pensará durante mucho tiempo. Marco de Luca apoyó los codos en las rodillas y la cara entre las manos. Y se sentó así en la silla junto a la cama de una mujer que no podía oírlo, y se quedó así durante mucho tiempo. No actuando, no gestionando, simplemente sentado con todo el peso de lo que ahora entendía. Que la chica invisible había sido invisible no porque no tuviera nada que ofrecer, sino porque había estado gastando cada cosa que tenía en otra persona durante tanto tiempo que no le quedaba nada para gastar en ser vista. Él no la había visto. Durante 11 meses había estado a 40 pies del dormitorio de su madre, manteniendo todo unido con sus propias manos, y él no la había visto. No iba a cometer ese error de nuevo. Se despertó al 9º día, no de forma dramática. No hubo una apertura repentina de ojos, ni un momento de película de regreso. Fue gradual. Un cambio en su respiración primero, luego un pequeño movimiento de su mano, luego una larga quietud, y luego, muy lentamente, sus párpados. Isabella estaba allí. Había estado leyendo la novela italiana favorita de Lena, que Isabella había identificado mediante un proceso de observación silenciosa durante 11 meses. Y levantó la vista cuando la respiración cambió y dijo su nombre una vez, en voz baja, y esperó. Los ojos de Lena se abrieron. Miró al techo por un momento. Luego giró la cabeza muy lentamente y encontró a Isabella. «Isabella», dijo. Su voz salió áspera y muy pequeña, pero salió. «No intentes hablar», dijo Isabella. Su propia voz estaba haciendo algo complicado. «Solo mírame. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente». Lena la miró. Luego sus ojos se movieron, todavía lentos, haciendo un inventario de la habitación de la misma manera que siempre hacía un inventario de todo, metódicamente, con precisión. Vio el equipo. Lo procesó. Miró a Isabella de nuevo. «¿Estás bien?», dijo, no como una pregunta, sino como una confirmación que necesitaba hacer. «Estoy perfectamente bien», dijo Isabella, y su voz se quebró en la última palabra de una manera que nunca se había quebrado frente a nadie. Se cubrió la boca con la mano por un momento. Luego dijo, más firme, «Eres la persona más extraordinaria que he conocido en mis 71 años, y eso incluye a mi esposo y a mi hijo, y no me disculparé por decirlo». Los ojos de Lena se llenaron de lágrimas. No parpadeó. Simplemente dejó que sucediera, lo que le dijo a Isabella todo sobre cuánto le habían quitado los últimos 9 días, que no le quedaban recursos para mantener la fachada estoica. Simplemente estaba allí, en la cama, con los ojos llenos, siendo vista. «Necesito decírselo a Marco», dijo Isabella, ya buscando su teléfono. «Espera», dijo Lena. Su mano se movió ligeramente hacia la de Isabella. «Espera, solo un minuto. ¿Podemos tener un minuto antes?» «Por supuesto», dijo Isabella. Dejó el teléfono. Tomó la mano de Lena. 1 minuto. Se sentaron juntas en silencio. Lena respiró con cuidado, de la manera en que siempre respiraba cuando las cosas eran difíciles, midiéndolo deliberadamente. Isabella sostuvo su mano y no llenó el silencio con nada. Simplemente se aferró. Luego Lena dijo, «¿Está él bien?» Isabella la miró. «Mi hijo. Él estaba en el vehículo principal cuando la explosión. Está bien. Ha estado aquí.
Isabella hizo una pausa. No se ha ido. Lena absorbió esto sin hablar. 9 días, dijo Isabela en voz baja. Ha estado aquí durante 9 días. Durmió en esa silla. Señaló la silla todavía posicionada al lado de la cama, ligeramente inclinada hacia el rostro de Lena. De la manera en que se inclina una silla cuando alguien ha estado sentado en ella observando a alguien durante mucho tiempo. Dirigió toda su operación desde este pasillo. Caruso y Petrov y todos los demás vinieron a él. Él no fue a ellos. Lena miró la silla. Algo en su rostro hizo lo que siempre hacía cuando algo atravesaba la cuidadosa arquitectura de su compostura. Se quedó muy quieta y muy abierta de la manera particular que significaba que estaba sintiendo algo que aún no se había dado permiso para sentir. Leyó tu expediente, dijo Isabela. El real. Todo. Observó el rostro de Lena. Sabe lo de Dani, lo de la escuela de enfermería, las cartas. Una pausa. Lo sabe todo, Lena. Lena cerró los ojos. No se quedó indiferente, dijo Isabela simplemente. Lena mantuvo los ojos cerrados por un momento. Cuando los abrió, dijo, dile que estoy despierta. Marco entró 40 segundos después de la llamada de Isabela. Claramente había estado cerca, tal vez en el pasillo, tal vez en la habitación al final del pasillo donde Caruso instaló las operaciones móviles. Entró por la puerta y se detuvo a unos pocos pies, y la miró. Y todo lo que había estado conteniendo, en compresión controlada durante 9 días, se movió por su rostro en unos 2 segundos. Cruzó hasta la silla, se sentó. La miró de la misma manera que la había mirado desde la puerta de la habitación de Isabela, en lo que parecía otra vida. Esa calidad de atención que realmente veía hasta el fondo, sin que ninguna parte de ella fuera invisible. «Hola», dijo. Su voz salió áspera. «Hola», dijo ella. Un silencio, no incómodo. El tipo de silencio que tiene peso y significado. «Me asustaste», dijo él. «Lo siento». «No te disculpes», lo dijo rápidamente, con una agudeza que no era ira, solo urgencia. «No te disculpes por nada de esto». Ella lo miró. «No me estaba disculpando por lo que hice. Lo volvería a hacer». Algo cruzó su rostro que era muy complejo y muy humano y no tenía nada del jefe de la mafia en absoluto. «Sé que lo harías», dijo. «Esa es la parte que...» Se detuvo. «Esa es la parte». «¿Está ella realmente bien?», preguntó Lena. «Mi madre está discutiendo con su cardiólogo sobre si necesita el monitoreo extra. Así que, sí, está bien». La comisura de su boca se movió. «Te ha estado leyendo todos los días». «Lo sé», dijo Lena en voz baja. Podía oírlo. Los ojos de Marco brillaron brevemente de una manera que controló rápidamente, pero no antes de que ella lo viera. «No sabía si podías oír. Dile que oí cada palabra». Él asintió. Guardó silencio por un momento. Luego dijo, «Leí tu expediente». «Lo sé. Isabella me lo dijo». «Todo», dijo él. «La facturación, la escuela de enfermería, las cartas que le escribiste a Dani cuando tenías 16 años». Mantuvo su mirada. «Has estado cargando con todo eso sola. Era mío para cargar». «Ya no tiene que serlo», dijo. «No como una oferta, sino como una declaración de algo ya decidido, de la manera en que tomaba todas sus decisiones, completamente sin ambigüedad. El cuidado de Dani está resuelto. La deuda ha desaparecido. Todo. La deuda médica, el centro, todo. Ha desaparecido. Está hecho». Ella abrió la boca. «No discutas conmigo», dijo él. «Recibiste 5 balas por mi madre. No hay ninguna versión de esta conversación en la que me convenzas de lo contrario». «No fue por eso que lo hice», dijo ella. «Lo sé», dijo él. «Por eso importa». Ella lo miró durante un largo momento. Él le devolvió la mirada. Ninguno de los dos apartó la vista. «Hay un apartamento», dijo él, «en el edificio adyacente al de mi madre, en el último piso. Ha estado vacío durante 2 años. Es tuyo». Hizo una pausa. «No como alojamiento para el personal, no como nada que ver con el trabajo. Tuyo. Porque mereces vivir en un lugar que no sea una habitación de servicio cerca de una entrada de servicio. Marco. Y tu trabajo, si lo quieres, sigue ahí, pero ahora es un trabajo de verdad. Salario real, título real, todo real». Su voz bajó ligeramente. «Pero esa es tu elección. Todo a partir de aquí es tu elección». Ella guardó silencio. Estaba haciendo la cosa de la quietud, y él la dejó hacerlo porque ahora la conocía. Sabía lo que significaba. Sabía que estaba procesando en lugar de cerrarse. Luego dijo, «¿Por qué estás haciendo todo esto?». Él guardó silencio por un momento. El mismo momento que había guardado silencio en el pasillo cuando ella había hecho una versión de esta pregunta antes. Pero esta vez su respuesta fue diferente. Esta vez vino de un lugar más profundo que la gratitud y más honesto que la obligación. «Porque miré tu expediente y vi 13 años de una persona gastándose hasta la nada por todos los demás», dijo. «Y miré esta habitación donde has estado acostada durante 9 días porque te arrojaste frente a una bala sin un segundo de vacilación. No por dinero, no por estatus,
No por nada, excepto porque no ibas a dejar que alguien que te importaba saliera herido. Hizo una pausa. Y me di cuenta de que he estado rodeado toda mi vida de personas que hacen cosas por lo que obtienen. Y no podía recordar la última vez que conocí a alguien que simplemente actuara desde algo real. La garganta de Lena estaba apretada. «Cambiaste algo», dijo en voz baja. «En mí. No sé exactamente cómo llamarlo todavía, pero cambió». Ella lo miró. La silla inclinada hacia ella, los 9 días de vigilia visibles en las líneas de su rostro. El hombre controlado, cuidadoso y despiadado, sentado con las manos abiertas sobre las rodillas de una manera que nunca había visto sus manos, simplemente abiertas. Nada sostenido, nada gestionado. «De acuerdo», dijo ella muy suavemente. «De acuerdo», dijo él. «De acuerdo», dijo ella de nuevo. Y algo en su rostro se abrió, no de par en par, no dramáticamente, sino genuinamente, de la manera en que se abre una puerta cuando alguien finalmente usa la llave correcta. «Me quedaré». Él exhaló. Una respiración lenta, hasta el final. Como un hombre que deja algo muy pesado que había estado cargando sin darse cuenta. Dani vino 3 días después. Entró por la puerta de la clínica con su consejera a su lado. Marco lo había arreglado todo. El transporte y el permiso y la gestión cuidadosa de la visita para que no los abrumara a ninguno de los dos. Y cuando vio a Lena en la cama, su rostro hizo lo que hacen los rostros de las personas que se aman cuando han estado aterrorizadas por una pérdida que no ocurrió. Cruzó la habitación y se sentó en el borde de la cama y tomó ambas manos de ella, y no dijo nada durante 1 minuto completo. Luego dijo: «Me prometiste que estabas bien». «Estaba bien», dijo ella. «Me puse un poco menos bien temporalmente, Lena». «Estoy aquí», dijo ella. «Estoy justo aquí». Él presionó su frente contra las manos de ella. Sintió que su hombro temblaba una vez, solo una vez, y luego se recompuso con el esfuerzo particular de un hombre que ha estado trabajando muy duro para recomponerse, y está mejorando en ello. «La consejera dice que estoy haciendo un progreso real», dijo después de un momento. «Lo sé», dijo ella. «Estoy orgullosa de ti». «Marco me llamó», dijo Dani. Dijo el nombre con cuidado, como una palabra a la que todavía se estaba acostumbrando. «Me llamó él mismo el día después de que sucedió. Me contó lo que hiciste». La miró. «Me dijo que habías estado cubriendo mis facturas durante 2 años sin decírmelo». Ella guardó silencio. «No estoy enojado», dijo Dani. «Solo quiero que sepas que lo sé. Y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que no fue en vano». «No fue en vano», dijo ella. «Mírate». Él casi sonrió. «Mírate a ti», dijo él de vuelta con una mirada al equipo que la rodeaba. «Estoy bien», dijo ella de nuevo. Y esta vez, por primera vez en mucho, mucho tiempo, era realmente cierto. La organización Vázquez fue desmantelada durante las siguientes 6 semanas. Marco lo hizo de la manera en que hacía todo, completamente, sin ambigüedad, de una manera que no dejaba ninguna duda sobre la respuesta. Chicago lo sintió. Las personas que necesitaban entender el mensaje lo entendieron. Las personas que necesitaban no saberlo, no lo supieron. El imperio de Luca continuó. Era lo que era. Marco no tenía ilusiones al respecto, y Lena tampoco. Ella no tenía ninguna ilusión sobre el mundo en el que se había adentrado más, o el hombre al que se había acercado más. Lo entendía claramente y tomó sus decisiones con los ojos abiertos. Pero algo había cambiado en la operación, en la casa, en la atmósfera particular de poder que rodeaba a Marco de Luca. Sus hombres lo sintieron antes de poder nombrarlo. Caruso lo sintió. Petrov lo sintió. Isabella lo sintió, y no dijo nada porque lo había estado esperando durante años. Marco era diferente. No más blando. Esa no era la palabra correcta y no era precisa. Seguía siendo preciso, seguía siendo controlado, seguía siendo capaz de la fría y completa autoridad que había construido y mantenido todo a su alrededor. Pero ahora había algo más corriendo debajo de todo eso que no había estado allí antes. Una cualidad de presencia. Como si alguna parte de él que había estado en otro lugar hubiera vuelto a casa. Hacía tiempo. Esa era la forma más simple de decirlo. Hacía tiempo para cosas que no tenían valor táctico. Sentarse con su madre por la noche sin una agenda. Llamar a Dani los martes por razones que no tenían nada que ver con el monitoreo o la vigilancia, solo preguntando cómo estaba y diciéndolo en serio. Caminar por su propia casa sin la cualidad de un hombre que se mueve de crisis en crisis, sino como un hombre que estaba aprendiendo lenta y deliberadamente a vivir en lugar de solo operar desde él. Lena se recuperó. Tomó meses más de lo que quería, menos de lo que los médicos predijeron, lo que el cirujano atribuyó a la misma fuerza constitucional que había comentado después de la cirugía. No era una paciente, era una paciente precisa y metódica, lo cual era diferente. Siguió cada protocolo, hizo cada pregunta, hizo cada ejercicio y empujó exactamente hasta el borde de lo apropiado y ni un centímetro más. Lo que volvió un poco loco al equipo de recuperación y la puso de pie más rápido de lo que ninguno de ellos esperaba. La primera mañana que caminó sin ayuda hasta la ventana del apartamento.
Su apartamento, el último piso, vacío durante 2 años y ahora lleno de luz matutina y la particular vitalidad de un espacio que pertenece a alguien. Se quedó allí durante mucho tiempo, mirando Chicago extendiéndose debajo de ella. Pensó en la pequeña habitación cerca de la entrada de servicio. Pensó en los desayunos de barra de granola y las semanas de supermercado de $40 y los 3 conjuntos de ropa y la aceptación de la escuela de enfermería que había dejado expirar cuando tenía 22 años con el dolor de un adolescente y un hermano de 9 años y el peso específico e imposible de ser la única que quedaba. Pensó en la mano de Isabela en la suya en la oscuridad de ese coche blindado. Pensó en el rostro de Marco cuando se despertó, las manos abiertas, la voz áspera, los 9 días en la silla. Pensó en Dani diciendo: voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que no fue en vano, y diciéndolo con cada palabra. Apretó la palma de su mano contra el cristal, cálido por el sol de la mañana. 5 balas no la habían quebrado. Habían abierto algo que había estado sellado durante 13 años. La puerta que había cerrado con llave a los 16 y se había dicho a sí misma que no necesitaba abrir porque había trabajo que hacer y gente que mantener con vida y no había tiempo para nada que no fuera la supervivencia. Todavía estaba aquí. Dani todavía estaba aquí. Y por primera vez, desde que era un adolescente, de pie en el pasillo de un hospital mientras le decían que su madre se había ido, Lena Carter no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Detrás de ella escuchó la puerta. No se dio la vuelta. Ya conocía sus pasos, el peso y el ritmo particulares de ellos. Sin prisa, seguros, el caminar de un hombre que ha decidido a dónde va. Marco se detuvo a su lado en la ventana. No dijo nada. Miró la ciudad de la misma manera que ella la estaba mirando y sintió el calor de él de pie cerca y no se apartó. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Consideró la pregunta honestamente. Miró a Chicago, toda la ciudad complicada, violenta, hermosa y agotadora. Y pensó en todo lo que había costado llegar a esta ventana, esta mañana, a este momento. Como alguien que tiene algo que perder, dijo, por primera vez en mucho tiempo. Él se giró y la miró. Ella se giró y lo miró. Y la chica invisible, la don nadie, la sombra, la miembro del personal prescindible que nadie había considerado digna de ver durante 11 meses, le devolvió la mirada con los ojos abiertos y no apartó la vista. 5 balas no solo habían salvado una vida, habían devuelto una. Y al final, esa era la cosa más verdadera que la historia tenía que decir. Que la mujer que nadie notó se convirtió en la razón por la que el hombre más poderoso de Chicago finalmente aprendió la diferencia entre controlar un mundo y estar presente en él. Y que el amor, cuando llega, no llama cortésmente. Llega como una emboscada bajo la lluvia y lo cambia todo.